Taller La Cuarta Frontera, una oportunidad de 21 días para practicar las misiones. Bienvenidos. Ir es el quinto sello que caracteriza a una iglesia misionera. ¿Y cómo irá alguien a contarle sin ser enviado? Por eso las Escrituras dicen: qué hermosos son los pies de los mensajeros que traen buenas noticias. En el Antiguo Testamento la misión no era ir, sino recibir. Al igual que la iglesia para estos tiempos, Israel en su momento tenía una misión de parte de Dios para el resto de las naciones. Si entre ustedes vive algún extranjero y celebra la Pascua del Señor, deberá celebrarla siguiendo el rito y las leyes de la Pascua. Tanto los extranjeros como los nacidos en la tierra celebrarán un mismo rito, que hace justicia al huérfano y a la viuda, y que ama también al extranjero y le da pan y vestido. Así que ustedes deben amar a los extranjeros porque ustedes fueron extranjeros en Egipto. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. La tarea de Israel en el Antiguo Testamento se conoce como misión centrípeta. Esta consistía en que Israel reflejaba la gloria de Dios. Él iba a ser un pueblo modelo para las demás naciones. Entonces las demás naciones, al ver la grandeza de Israel por su Dios, iban a querer formar parte de esta ciudadanía, de manera que el reino de Dios se iba a extender de esta manera. Sin embargo, uno de los problemas que tenía Israel para cumplir este mandato fue la idolatría. En vez de que las demás naciones extranjeras se convirtieran al Dios de Israel por el testimonio de esta nación, los reyes, la gente se comenzó a convertir a los dioses paganos. Y de este pecado de la idolatría, Israel se curó cuando fue al exilio. Allí aprendió a amar a su Dios y a rechazar el resto de dioses. Sin embargo, Israel se cerró a las naciones extranjeras y no quería que ningún otro pueblo conociera su Dios. En el Nuevo Testamento la misión cambió de recibir a ir. El caso de Felipe y el etíope. Con este pasaje vamos a hacer un análisis de la transición de la misión de Israel en el Antiguo Testamento a la misión del pueblo de Dios en el Nuevo Pacto. Hechos 8 del 26 al 40 muestra un personaje con unas características muy especiales. Mitos y verdades de las misiones. La iglesia debe concentrar el trabajo misionero en los lugares donde se encuentran las poblaciones más grandes y no en los grupos más pequeños. En primer lugar encontramos a un extranjero de Etiopía con una alta posición, pues era funcionario real, era el tesorero de la reina Candace. Él era prosélito, esto quiere decir que era converso a la religión judía. Su intención de ir a Israel era de adorar al Dios de Israel. Si en el día de hoy realizamos un recorrido desde Etiopía hasta Jerusalén, con las carreteras actuales, en automóvil, a una velocidad promedio de 100 km por hora, estaríamos demorándonos aproximadamente unas 83 horas, teniendo presente de que hay vías modernas. Pero en aquella época no era así, se utilizaba el carruaje, las vías eran destapadas, el Imperio Romano era el que mejor tenía cuidadas las vías en su momento, pero no se comparan en nada a las grandes autopistas que tenemos en la actualidad. Así que realizar un recorrido de estos tomaría un tiempo bastante significativo. Después de este recorrido, el etíope llega con el fin de adorar al Dios de Israel. De turno en turno, la gente, los hombres iban entrando en el santuario presentando su ofrenda. Hasta cierta parte les permitían llegar y conocemos cómo funciona el rito de presentar el cordero, ofrecer el sacrificio y luego salir. Esto era pues algo que se hacía de manera recurrente todo el día hasta que las ofrendas eran presentadas. El hecho era que a los extranjeros se les impedía entrar al templo como tal. Podían llegar hasta el atrio, en la parte externa.
pero atravesar esa puerta no les era permitido. Incluso algunos registros históricos muestran que muchos extranjeros fueron castigados inclusive con la muerte. De manera que los extranjeros tenían que hacerse a los lados del templo, donde también estaban ubicados los mercaderes, los que cambiaban la moneda, porque recordemos que muchos venían desde muy lejos, los sacrificios, los animales no podían sobrevivir a ese viaje, de manera que tenían que comprarlo ahí. Y había una moneda designada para el cambio en el templo. Esto obviamente tenía una comisión, como los bancos de hoy en día lo hacen. Así que la idea de los bancos es pues realmente bastante vieja. Nuestro etíope tuvo que hacerse al lado de los mercaderes. No tuvo oportunidad de tener acceso a escuchar al sumo sacerdote. Aunque a los extranjeros sí se les permitía presentar su ofrenda, ellos mismos de manera personal no la podían entrar. Era recibida por unos sacerdotes, el extranjero tenía que confiar de que iba a ser presentada. Esto no ocurría por la corrupción de su momento. Llegó a haber 2 sumos sacerdotes, cuando por ley solamente debía existir uno. Los que administraban el comercio prácticamente eran los mismos sacerdotes. Así que usted llevaba su ofrenda, su cordero, entraba por la puerta, no era presentado en sacrificio, sino que al día siguiente era puesto a la venta y venía otro extranjero y el mismo cordero era vendido más de una vez. Así que el sacerdocio estaba corrompido, el extranjero era menospreciado por los judíos. El santuario se convirtió en un lugar de comercio. Y no es de extrañar que Jesús haya tomado esta reacción. Llegaron a Jerusalén y al entrar Jesús en el templo comenzó a echar de allí a los que vendían y compraban en su interior. Volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas y no permitía que nadie atravesara el templo llevando algún utensilio. Más bien, les enseñaba y les decía: ¿acaso no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Pero ustedes han hecho de ella una cueva de ladrones. Este quizás es el pasaje donde vemos a Jesús realmente molesto. Tomó una actitud agresiva contra todos los que impedían y eran un tropiezo para que aquellos que venían a adorar a Dios lo pudiesen hacer. Y me impacta bastante la frase que dice, casa de oración para todas las naciones. Así que el templo estaba designado para que todas las naciones vinieran y conocieran al Dios de Israel. Después de semejante viaje tan largo, no poder entrar a adorar al Dios de Israel él mismo, no poder presentar su sacrificio, de que no le enseñaran las escrituras y de que no le revelaran cómo era el Dios de Israel, ¿qué más podía hacer este extranjero sino comprarse una copia del libro de Isaías, que por cierto eran supremamente caras? Afortunadamente lo pudo hacer, y por iniciativa propia intentar tener ese encuentro que le fue negado en el templo? Los sacerdotes tenían que ser como esos intermediarios para que la gente llegara y entrara a la presencia de Dios. A este hombre se lo negaron. Y esa fue la frustración de una adoración fallida. Y aquí comienza la transición del pueblo del Antiguo Testamento al pueblo del Nuevo Testamento, la Iglesia. Ya no hay judío ni gentil, esclavo ni libre, hombre ni mujer, porque todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Y ahora que pertenecen a Cristo son verdaderos hijos de Abraham, son herederos y la promesa de Dios a Abraham les pertenece a ustedes. Mitos y verdades de las misiones. La Iglesia debe concentrar el trabajo misionero en los lugares donde se encuentran las poblaciones más grandes y no en los grupos más pequeños. Respuesta. La obra de Cristo en la cruz fue un regalo para toda la humanidad, pues Él murió por todos.
Vemos que Felipe dejó a una gran multitud en Samaria para perseguir a un solo etíope que iba por el camino del desierto. Reto día 15. Planifica el encuentro. Antes de concretar una cita con tus amigos, es importante que planifiques. Lugar concreto. Solo tú sabes si es posible un encuentro virtual o presencial con tu oyente. Si es virtual, indaga qué plataforma vas a emplear, si puedes solo o necesitas ayuda, o si es presencial, qué medidas vas a tomar. Día posible. Indaga sobre el día más adecuado para que los dos se puedan reunir. Hora. Pidiendo dirección y la voluntad de Dios por estos detalles.